Ahí puse a grabar. Y ahora voy a abrir mi archivo. Bien, ahí están viendo el archivo, ¿verdad? Sí. No, todavía no. Bueno, te está Ahí acá. está, sí, ahí está. Sí. Perfecto. Bien. La idea es revisar los ejercicios y lo que vamos a charlar muchas cosas que no se las pregunta, algunas pues son difíciles de escribir, etcétera, pero que la idea es que las sepan. Así que empezamos, ¿sí? En el ejercicio 1 les daba muchas opciones para que hagan cuadriláteros y no les preguntaba por qué sí o por qué no se podían hacer. Pero yo ahora sí se los voy a preguntar. ¿Alguno que quiere empezar? ¿Pudieron construir el 1? El A en realidad. ¿Un cuadrilátero que tenga todos sus ángulos obtusos? No, ¿Por qué no, Emi? porque todos los ángulos tienen que ser más de 90 grados y no llegar, y se pasaría de los 360. Bueno, más no. Obtusos es Todos no. más de 90. Bueno, nada, creo que me estoy confundiendo. Sí, te Lo que estás dice- confundiendo porque obtuso es que sea más de 90. Y si tienen que ser todos más sobre de 90, 90 por los 4 de 90 llega a 360 justo. Bien, lo que dice Emi es perfecto. Dice, si tiene que medir entre los 4, tienen que sumar 360 grados, lo máximo que puede medir es 90 grados cada uno. Si son todos iguales, ¿no? Acá lo que me dice es, dice cualquiera, que midan todos más de 90 grados. Este cuadrilátero yo lo puedo formar. Sí. Sí. Ese sí. Ahora, voy a decir dos cosas. Primero, si todos tienen que ser obtusos, es decir, medir 91, o sea, más de 90, esto se va a pasar de 360, por lo tanto no lo voy a poder hacer. Eso fue lo que dijiste de mí, ¿no? Claro. Bien. Hago una aclaración que creo que ustedes saben, pero para ponernos de acuerdo rápidamente. Yo puse 91, pero en realidad un ángulo obtuso puede medir menos de 91. ¿Qué? ¿Un número con coma? 90 grados y medio, por ejemplo. O dicho de otra manera, 90 grados, 30 minutos. ¿Minutos? Sí, los grados se miden en minutos, como la hora, minutos y segundos. No importa esto, no viene al caso de la actividad, pero solo para que lo sepan, existen, de hecho, si lo ven si tienen un transportador a mano, van a ver que pueden medir entre 90 y 91. Si tuviéramos que operar con eso, es un lío, porque, por ejemplo, 90 grados, 30 minutos, más, voy a poner un ejemplo que creo que es fácil. 90 grados, 30 minutos, ¿cuánto da esto? 181 grados. Exactamente. Porque 30 minutos más 30 minutos es un grado. Se mide igual que las horas. No viene al caso de la actividad, pero solo para que sepan que no solo existen los ángulos de 90 grados o de 91 o de números enteros, sino también que pueden tener una parte decimal. De hecho, 90 grados, 30 minutos, esto es lo mismo que 90,5 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 0,5 quiere decir medio grado, y este 30 minutos quiere decir medio grado. ¿Sí? Bien. Eso no viene al caso de la actividad, no es algo de lo que vayamos a hablar, pero solo para que se entienda que yo acá pongo 91 para que sea más fácil. Podría medir 90 grados, 0 minutos, 1 segundo, y sería obtuso.
¿Sí? Sí. Bien. El B, ¿lo pudieron hacer? Que tenga 3 ángulos obtusos. Sí. A verlo. ¿Lo tenés dibujado? No. ¿Cómo lo pensé, no. harías? Y haría acá T de 90 y uno que mida, por ejemplo, 86. Ujujú. 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 ¿Esto harías? No, 91. Bien. Ahora sí me gustó más. Igual no me convence todavía. ¿Esto harías? Sí. ¿Se puede construir este cuadrilátero? Profe, Sí, ¿no Facu. sería No, en vez de 86, 87? Bien. no. En general, ustedes asocian correctamente que no puede medir más de 360 el cuadrilátero, la suma de sus ángulos, ¿no? Tampoco puede medir menos. En el ejemplo de Carlitos el anterior, esto sumaba a 359. Este cuadrilátero no existe. Tiene que medir exactamente 360. Ni más ni menos. Por eso la corrección de Facu es correcta. Este cuadrilátero va a tener 3 ángulos obtusos y el otro va a ser agudo. Creo que saben los nombres, pero no importa. Tiene 3 ángulos que miden más de 90 y el otro sí o sí va a tener que medir menos de 90. En el ejemplo de Carlitos son 91, 91 y 87, pero podría medir cualquier otra suma que dé 360. ¿Sí? 100, 100, 100, por poner un ejemplo fácil, y 60. Sí o sí, si tengo 3 ángulos obtusos, el último va a ser agudo. ¿Por qué? Porque tiene que sumar 360. ¿Sí? Sí. Bien. El C, si se entendió el B, es fácil. Te puede hacer uno que tenga 2 ángulos obtusos. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Puedes hacer 2 obtusos, 2 agudos. Pueden ser 2 obtusos, 2 agudos, por ejemplo, 100, Ya vengo. 100, 100 y... 80 y 80. ¿Esto va a 360? Sí, sumé bien. Sí. Perfecto, sé sumar. Así que sí se puede. Obviamente, si puede tener 3 ángulos obtusos, va a poder tener 2. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, dice que tenga todos sus ángulos rectos. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Es el cuadrado normal. Cuadrado. Bien, voy a decir una cosa que tampoco viene al Volví. caso. La respuesta es un rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? Una figura que tiene sus 4 ángulos de 90 grados, es decir, sus 4 ángulos rectos. Ustedes conocen algunos rectángulos particulares a los que llaman cuadrados. ¿Sabían que el cuadrado es un rectángulo? ¿Por qué? ¿El cuadrado tiene sus 4 ángulos rectos? Sí. Sí. Bien, es un rectángulo. Es un rectángulo particular, porque además, ¿qué tiene el cuadrado? 4 grados. Cuatro líneas de la misma, ¿cómo se dice? Longitud. Un rectángulo con 4 ángulos iguales, con 4 lados iguales, se llama cuadrado.
todos los cuadrados son rectángulos. Es decir, todos los cuadrados tienen sus ángulos rectos. Pero no todos los rectángulos son cuadrados. Hay algunos rectángulos que no tienen los 4 lados iguales. ¿No? ¿Como cuál? Por ejemplo, este. Upa, hice cualquiera. Yo acá dibujo, si Bill Gates me lo permite, ahí dibujé un rectángulo que no es un cuadrado. ¿Sí? Lo que yo no voy a poder dibujar es un cuadrado que no sea rectángulo. Es algo así como todos los gatos son felinos, pero no todos los felinos son gatos. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Todos los perros son animales, pero no todos los animales son perros. Es decir, todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Fin, me callo ahí, si se entendió eso mejor, no hace falta para hacer la tarea. El E y el F, yo creo que los puse solo para molestarlos. ¿Se puede hacer un cuadrilátero que tenga 3 ángulos rectos? Sí. Sí. ¿Y cómo va a ser? Uno mide 90, Y le hago los 4 con 90. el otro mide 90, el otro mide 90. ¿Y el último cuánto va a medir? 90. Sí o sí va a medir 90. Es decir, si tiene 3 ángulos rectos, el otro también va a ser recto. No puedo hacer uno que tenga solo 3 ángulos rectos y el otro no recto. ¿Sí? En cambio, en el F, yo sí podría hacer eso. ¿Puedo hacer que los otros 2 ángulos no sean rectos? Sí. Sí. ¿Yo qué sé de estos 2 ángulos? ¿Cuáles? De los 2 ángulos que me faltan. ¿Cuánto van a tener que medir? Tienen que sumar 180. Bien, yo sé que entre el ángulo X y el ángulo Z, entre esos dos, yo sé que X más Z va a ser 180. Cualquier suma que me dé 180, 100 más 80, 90 más 90, 60 más 120, etcétera, va a estar bien. Cualquier suma de X más Z que no dé 180 va a estar mal. ¿Sí? Sí. Bien. G. Un cuadrilátero que tenga todos sus ángulos agudos. ¿Se puede o no se puede? No. No. A ver, ¿por qué no? Porque no va a llegar a sumar de 160. Yo creo que hicimos este mismo ejemplo la vez pasada. Pónganle ahora porque, solo para agregar algo nuevo, le pongo 89,9. Y una cosa, profe. Sí, Sí o sí tiene que ser 360 o también puede ser 360 con 0,01 segundo. tiene que ser sí o sí 360. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en general nosotros no operamos con números decimales o con los minutos y segundos? Porque cuando medimos con el transportador, más o menos mide 89, más o menos mide, no son instrumentos de precisión. De hecho, si ustedes lo recuerdan, yo les había propuesto en algún momento de esta pandemia eterna usar el GeoGebra. ¿Por qué yo uso el GeoGebra? Primero porque soy muy torpe con los instrumentos de medición. Ni hablar con el compás. El compás es imposible de usar. Y el compás de pizarrón lo inventó el mismísimo diablo. Es imposible de usar. Entonces, para no tener tantos errores de medición, si yo lo hago con un programa de computadora, yo sé que cuando le digo que mida 89,9, va a medir 89,9. ¿Sí? Si yo tuviera que medir este ángulo con un transportador, va a tener un error de medición muy grande. Pero bueno, volviendo a lo que decía Carlitos, suponiendo que el ángulo más grande que puedo hacer es de 89,9, esto va a ser menos
de 360. Por lo tanto, no voy a poder hacer este cuadrilátero. Porque el cuadrilátero tiene que medir exactamente 360 grados, la suma de sus 4 ángulos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿El H se puede hacer? ¿No sería lo mismo que el con tres ángulos rectos? Que al ser todos agudos, el último también tiene que ser... No, ¿no? No. O sí. No entiendo qué es lo que quieres decir. Si pongo 3 ángulos agudos, voy a poner 60 porque es más fácil, que así copio y pego. 60 más 60 más 60. ¿Qué pasa con el último ángulo? Tendría que sumar 180. Este ángulo tiene que ser de 180. ¿Y cómo sería esa figura? Estaba pensando lo mismo. No vas a poder hacer esta figura, porque no te va a quedar de 4 lados. Por eso. Pero supongamos, pongámosle 65, 65, hice una cuenta muy difícil, voy a poner 70. Esto me da 180, me daba 190, 200, ¿no? Sí, 200, así que este ángulo va a medir 160 grados. La gracia de esto era que, ¿cuánto tiene que medir este ángulo? Sí o sí, si los 3 anteriores son agudos. Más de 90. Más de 90. Si Tiene tengo que 3 ser. ángulos agudos, seguro que el último va a ser obtuso. Bien. Que tenga 2 ángulos agudos. Pero, Vamos. espera, pero ¿se puede hacer? Sí, ¿no? Este, sí. El otro estoy tentado a pensar rápidamente que no. Pero como esto queda grabado, después lo voy a tener que hacer, porque si me tengo que arrepentir. Pero no se me ocurre cómo hacer ¿Cuál? un cuadrilátero, este cuadrilátero. Para mí este cuadrilátero no existe. No, de 3 a 2. No. Yo me parece que lo había hecho con 3 de 80. Pará. Si hiciste 3 de 80, si hiciste este cuadrilátero, 80 más 80 más 80. Voy a dejar de escribir ángulos, así que hago más rápido. ¿Y el último ángulo cuánto mide? No me acuerdo porque creo que lo había hecho lo hice en el GeoGebra. 120. Si esto mide 360, se puede hacer y está perfecto. Lo que estábamos discutiendo era este cuadrilátero, porque si yo hago un ángulo de 180 grados, no me queda formado dos lados. Es todo parte de la misma línea, ¿se entiende? Sí. Ujú. Pero bueno, después lo pruebo y les digo. Bien, que tenga 2 ángulos agudos. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? Sí, obviamente sí. Usando el ejemplo de mí, si uno es de 80, salud, y el otro es de 80, los otros dos van a sumar 200 grados. Tengo que ver papel. Ejemplo 100 y 100. Mientras sume 360 grados, ni uno más ni uno menos, lo van a poder construir. Si no suma 360 grados entre los 4 ángulos, no lo van a poder construir. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bien. Esperen que me acabo de acordar una cosa, y estaba Merlín acá, ¿verdad? Sí. A ver, sí, Merlina está ahí. Hola, Merlina, ¿me escuchás? Hola, sí. ¿Te acordás que ayer, no, te acordás no, ayer me mandaste una pregunta sobre la tarea de fracciones y te la contesté, pero no sé si se entendió? Ah, no vi el mensaje, lo siento. Bueno, No no abrí. pasa nada. Avísame después, si no te lo vuelvo a explicar, porque no es tan Está fácil bien, por mensajito. gracias. Bien. Ejercicio 2. Voy a borrar todo lo anterior porque si no se hacemos lío.
Bien. Z. Dice, construí utilizando los instrumentos adecuados un cuadrilátero con dos ángulos 90 y otro de 50. ¿Cuánto crees que va a medir el cuarto ángulo? ¿Cuánto va a medir? 130. 130. Dos ángulos 90 me da 180, la otra parte me tiene que dar 180 los otros dos ángulos, si uno mide 50, el otro va a medir 130. Perfecto. Sí. ¿Lo hicieron el dibujito? ¿Alguno lo tiene ahí No. para mostrarlo? ¿No? Ah, esperen que alguien está escribiendo. Bianca. Todos me escriben a mí nomás, no sé por qué, ahí hice algo mal. ¿Viste Bueno. alguna cosa para Y puse algo que no sé. Bueno. Bien, va a medir 130. La otra figura, dos ángulos de 90 grados y uno de 120. El último ángulo va a medir 60? 60 grados. Y el último dice un ángulo de 80, otro de 100 y otro de 120. 60. ¿Cuánto va a medir el último? 60. Perfecto. 60 graditos. Bien. El 3, si se entendió lo anterior, es muy fácil. ¿Qué es lo que van a chequear? Si llega a 360. Chau, Renzo. Que te diviertas. ¿Qué pasó? No, que Renzo se tenía que ir. Ya me había avisado igual. Si la suma acá, la suma de estos cuatro ángulos, da 360, lo voy a poder hacer. Si no me da 360, no lo voy a poder hacer. Tan fácil como eso, ¿verdad? Y también se Bien. incumple alguna de las reglas que pusimos arriba. Bien. ¿Cuáles sí se pueden y cuáles no? La primera no se puede. El primero no. ¿El segundo? Sí, ¿El tercero? Sí. sí, ¿El cuarto? sí, Sí. ¿El quinto? sí. No. A ver, hay debate. Debate. O no, no sé. 80 más 100, 180. O no llega, no sé. Más 80, 260. Más 80, 340. No se puede hacer. No. No tomé en cuenta eso. Bien. Último y más interesante problema. Dice, determinen el valor del ángulo B, o sea, de este ángulo, ¿no? Sí. Del siguiente rombo sin usar transportador y sabiendo que el ángulo A mide 40 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? 40 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? 140. Wow, ¿cómo lo sabes? Porque si él es 40, el que está en la otra punta también es 40. Ajá. Y después, para llegar a 360, queda una cantidad que ahora no me acuerdo. Porque no estoy con la tarea, estoy con la memoria. 280. Eso. Y la mitad de 280, 140. Bien. Yo pensé algo parecido. Hay algo que estás suponiendo y que no dijiste. ¿Lo puedo decir yo? Dale. El rombo lo puedes partir en dos triángulos. Perfecto. Es un rombo, ¿no? Ujú, sí, dice que es un rombo. Si no me dijera que es un rombo, no lo sabría porque no puedo medir. Y yo, ¿qué es lo que suponen ustedes que es correcto? Que este ángulo es igual a este y que este ángulo es igual a este. Y eso es correctísimo. Esperen que estoy haciendo cualquier cosa. Bien. Genial. Y eso era todo.